Bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios, les habla José. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Todo este trabajo que se ha venido haciendo es solo y exclusivamente reconocer que estamos equivocados. El problema es que no todo el mundo sabe que está equivocado. Pues para todo el mundo, él tiene absolutamente claro de que está en la razón, pero no es así. Ese es realmente el trabajo, saber que estamos equivocados en cuanto a todo este tipo de cosas y que la vida espiritual no es la forma como yo lo interpreto. Es algo totalmente diferente, es una vida, es algo muy diferente. Entonces, de eso se trata todo esto. Nos ahorraría muchísimos problemas saber incluso diferenciar lo que es la forma que vemos. Porque nosotros vemos cosas, pero detrás de cada cosa siempre hay un valor supremo. Los animales ven cosas, pero ellos no ven valores. Y hoy vamos a ver precisamente ese punto. Cómo ver de aquello que nos parece tan normal, aquellos valores. Y cómo podemos distinguir entre aquellos valores y lo que vemos. Lo que pasa es que nos hemos enredado en unas ideas puramente personales y no hemos entendido que la vida espiritual y todo esto va más allá de lo que estamos viendo. La forma que nosotros vemos no es sino simplemente un medio para el contenido que hay detrás de todo esto. El mismo Padre Creador decía, ustedes ven con sus ojos, pero mi Padre ve más allá de lo que ustedes ven. Y le dijo a Pedro, tú no ves las cosas como Dios las ve. Y también dijo, mi Padre ve en lo profundo del ser y sabe y conoce a los hijos no tanto por lo que hacen, sino realmente por lo que son. Y mira que detrás de cada cosa siempre hay algo importante. Detrás de una simple puesta de sol me puede llevar a algo muy grande. Nada en el nivel de la forma, y recuerden eso, las formas que vemos, es el problema. Para ustedes todo lo que ven en la forma es el problema. El problema no está allí en la forma, en lo que vemos. El problema está dentro de nosotros. ¿Sí ven? Ahí ya nos damos cuenta de que no es la forma. El problema siempre es en términos de contenido, detrás de la forma. ¿Qué es lo que hay detrás de la forma? Hay un contenido espiritual o un contenido erróneo o un contenido, lo que tú quieras, pero siempre hay un contenido diferente a lo que nosotros estamos viendo. En el contenido es donde escogemos a un maestro, escogemos al ego o escogemos al Espíritu de Dios. Allí es donde pasa ese tipo de cosas. Los únicos dos maestros en el mundo y en la vida, maestro del ego y el maestro del Espíritu. ¿Y qué es el maestro del ego? Todo lo que nosotros somos. Lo que el mundo ha dado como resultado es precisamente eso. Pero el contenido que hay detrás de nuestra forma puede ser de amor o de miedo. Puede ser solamente eso, no hay nada más, amor o miedo. Ese es el contenido que hay detrás de nuestra forma. Por eso todo se soluciona cuando tú te das cuenta cuál es el origen de todo esto. Entonces vamos a imaginar que estamos durmiendo. Allí están pasando muchas cosas. Estás corriendo de huida, por ejemplo, de un animal salvaje y así sucesivamente. Tu mente es el contenido. ¿Por qué? Porque contiene todo el sueño dentro de ella. Pero el sueño es la forma puesta allí. El sueño es eso realmente. Y eso que es el sueño es lo que tú percibes como figuras, como ese animal que te está persiguiendo, como alguien que te está atacando, como alguien que te está amando, como alguien que te está diciendo cosas. Eso es las figuras del sueño. Pero tú te das cuenta de que todas esas figuras se perciben separadas, con formas diferentes. El perro es perro, ¿verdad? Si te está persiguiendo, o el animal que te está persiguiendo, la persona que te está amando, y así sucesivamente. Todas estas son figuras separadas, diferentes. Y entonces, desde la forma, crees que estás allí, y que tienes, por ejemplo, un dolor o cualquier tipo de cosa. Y piensas que si te tomas un medicamento, entonces te pasa. Que todo eso te puede quitar el dolor, y así sucesivamente. Sin embargo, desde el contenido, nada de esto está sucediendo. ¿Por qué? Porque el contenido es tu mente. ¿Nos damos cuenta de eso? O sea, ese tipo de cosas que estás viviendo en ese sueño, pues son solamente sueños, nada más. No eres el personaje del sueño. Escuche muy bien. ¿Quién eres entonces?
¿Quién eres entonces? Si no eres el personaje del sueño, ¿quién eres? Pues entonces, si no eres ese personaje, entonces eres el soñador, eres el dueño del sueño, que es diferente, pero no eres el personaje. Tú piensas que estás huyendo de un animal salvaje y piensas que ese eres tú, pero sabes claramente, a ciencia cierta desde fuera, que no eres eso. El Espíritu de Dios corrige precisamente todos nuestros aparentes problemas exactamente en el origen de la mente, no en las formas. Ustedes quieren solucionar las cosas en las formas, pero no en el origen de su mente. Por eso es que si una persona tiene problemas aquí, tiene los problemas allí y los tiene más allá, y si lo llevan para el cielo, tienen los mismos problemas en el cielo. ¿Se han dado cuenta aquellas personas que dicen, es que no me aman, no me dicen, no me llevan? ¿Y por qué no se hace entonces todo lo contrario? ¿Se han dado cuenta ese tipo de personas? Seguramente tú eres uno de ellos. Es que no me amas. Bueno, ¿por qué esperar que te amen? Porque no amas más bien, ¿verdad? ¿Por qué esperar que te hablen? Porque no hablas. ¿Por qué esperar a hacer ciertas cosas cuando tú las puedes hacer? Lo que pasa es que el ser humano está acostumbrado a que le hagan las cosas. Ese es el problema. Pero, ¿de qué se trata todo este trabajo que estoy haciendo con ustedes? Es que ustedes reconozcan que están equivocados. ¿Ven? Y por eso les doy una y otra y muchas conferencias con respecto a este mismo tema. El día que ustedes reconozcan que están equivocados, podemos avanzar. Pero si no, no va a pasar. Solucionándolos todos estos problemas, porque se forman todos en una misma fórmula, exactamente en tu mente, pero no están en las formas. Y hay una sola fórmula para eliminar todo esto. Entonces, donde hay oscuridad, pues entonces lleva luz. Donde hay conflicto, lleva amor. Donde hay ausencia de amor, lleva amor. Mostrando que todos los problemas son en realidad el mismo problema. Nada en el nivel de la forma es lo que nos causa el conflicto. El problema, vuelvo y digo, está en el contenido, que es nuestra mente. Miremos un poco qué es la forma realmente. Bueno, pues la forma es todo lo que sus ojos ven, pero que su mente forma. Se dan cuenta que la energía y todo esto está hecho de lo mismo. Es decir, todo lo que vemos está hecho de lo mismo. Se dan cuenta que hay solamente 3 realidades con las cuales ustedes forman todo lo que hay, incluso su cuerpo, lo que ven y así sucesivamente. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. En algunas conferencias donde el ser humano no es capaz de crear nada, es que ni siquiera puede crear la energía. O sea, la energía tú no la puedes crear. La gente dice a veces que al represar un río va a sacar energía, pero realmente no sucede eso. Que al hacer cierta cosa va a sacar energía, pero no es así. Realmente hay unas personalidades que son los que dan la energía y están todo el tiempo cargando de energía todo esto. Y la energía que tú estás gastando en este momento y que estamos gastando en este momento para poder transmitir esta conferencia, pues es de ellos, no es de nosotros. Nosotros no hemos inventado nada. Solamente reorganizamos ciertas cosas que ellos mismos nos están poniendo. Y algún día nos daremos cuenta de que todo este tipo de cosas y que la espiritualidad, tú no puedes llegar a la espiritualidad por un simple acto humano, que tiene que haber personalidades divinas que te ayuden a eso. De lo contrario, tú no vas a entender. Lo mismo sucede con los textos. No es igual. Yo le pongo un texto para que lo lean 10 personas y cada uno se le va a sentir diferente. Pero ¿por qué se le va a sentir diferente a cada uno el texto si al fin y al cabo es el mismo texto? Pues cada uno va a transmitir algo diferente, porque el texto no es lo que vale, es lo que tú eres. Si tú estás conectado, conectas. Si no estás conectado, no conectas con nada. Si tú entiendes, conectas. Si no, no. ¿Acaso no se han dado cuenta que se les ha leído un texto y ustedes lo entienden de forma mucho más clara, pero cuando lo han leído dicen, yo nunca lo había leído? ¿Por qué pasa eso si es el mismo texto? Son las mismas palabras, está hecho de las mismas letras y todo eso. Porque el mensaje divino no consiste en textos, consiste en contacto. Consiste en que ese ser esté contactado para que tú puedas ver y entender otra verdad, otras cosas, que no tiene que ver con el texto. Todo lo que podemos nosotros tocar, sentir, medir o detectar es materia, es lo físico, es la forma. La forma es todo lo que estamos viendo, lo que crea nuestros sentidos, lo que crea nuestro ser. Esas son las formas. Entonces, todo lo que tenga materialidad, pues eso es forma. En la forma también está tu mundo personal, ¿oyen? Eso también es muy importante que lo entiendan, que en la forma también está tu mundo personal, porque tú eres lo que ves. No ves el mundo de la forma
como realmente es, sino que ves el mundo como tú eres. O sea, que tú no estás viendo el mundo, te estás viendo a ti dentro del mundo. Pero tú no estás viendo el mundo. Tú ves lo que tú eres, pero no lo que es. Por eso es que pasa este tipo de cosas. Y el día que usted reconozca que está equivocado, ese día empieza la vida espiritual de verdad para ti. De lo contrario, no va a pasar nada. O en la forma también está tu mundo personal. Lo que consideramos, por ejemplo, nuestra vida individual, que empieza precisamente con la concepción de que nosotros sabemos las cosas, y que empieza desde el momento en que nacemos y todas las etapas de nuestro desarrollo hasta terminar en la muerte, todo eso es forma. Cualquier cosa que el cuerpo físico, psicológico piense, sienta, diga o haga, tiene que ver con la forma. Cualquier cosa que tenga que ver con el comportamiento, con los sentimientos, con las creencias, con el sufrimiento, con el dolor, ya es algo diferente. Pero tiene que ver con la forma, incluyendo incluso la luz, la energía, el espacio, el tiempo, en fin, todo esto es totalmente parte del universo físico, no más. Ahora miremos un poco qué es esa verdad detrás, ese contenido divino detrás de toda esta forma. Pues todo eso es exclusivo de la mente, y solamente hay dos componentes, que es el sistema que el ego ha creado, que es donde hay culpabilidad, donde hay pecado, donde hay miedo, donde hay ataque, donde hay juicio, donde hay muerte, todo ese tipo de cosas. Y está el otro sistema de pensamiento, que es el sistema de pensamiento del Espíritu de Dios o de Dios mismo. ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Porque la mente está en un intermedio entre lo material y lo espiritual. Allí está la mente. En ese intermedio está. Abajo en el mundo, como está en rebelión, se creó un ego, y arriba de esa mente está el Espíritu de Dios. Como está intermedio, a mitad de camino, tú puedes elegir cualquiera de los dos maestros, cualquiera. Pero como tú elegiste lo contrario, elegiste el maestro equivocado, elegiste el ego como tu maestro, entonces la mente ahora sirve para ese ego. Y todo se ha vivido de ahí para abajo. Y hemos vivido toda nuestra vida en medio de esa idea, guiada por ese maestro. Un maestro que lo único que quiere es separación y muchísimos problemas. Pensando que tiene la razón, pensando que está en lo correcto, pensando que los demás están equivocados, y así sucesivamente. Y cada vez creando más y más separación. Un mundo en el cual el victimismo está todo el tiempo presente. Me hicieron daño, no me dieron, no me miraron, no me hablaron, no me amaron, no me respetaron, y así sucesivamente. Y esa es la vida que se ha vivido. En el mundo superior, es decir, arriba de la mente, nosotros estamos, la mente es lo único que tenemos, y desde allí actuamos. Y eso es todo lo que forma nuestro universo. Como ella está en ese intermedio entre lo material y lo espiritual, y hemos escogido el maestro equivocado, él nos va a decir que tiene toda la razón. Claro, pero no hemos elegido el maestro divino. ¿De qué se trata todo este trabajo entonces? Ahora nos damos cuenta de reconocer que estamos equivocados. Me da la opción de decidir de nuevo, tomar una nueva decisión. Pero para tomar una nueva decisión, tengo que darme cuenta que estoy equivocado. Que la vida espiritual es algo totalmente diferente a lo que yo pensaba. Para algunas personas la vida espiritual es figurar. Para algunas personas la vida espiritual es pasear. Para algunos la vida espiritual es simplemente que lo reconozcan, que le digan que es importante. Para unas personas es eso. Para otros la vida espiritual es humildad. Y es otra cosa. Pero cuidado, porque hay una humildad que es la humildad del ego. Y esa humildad sí que es peligrosa. Porque es una humildad disfrazada de cosas que no tienen sentido. Si tomamos el maestro correcto, que es el Espíritu de Dios, allí vamos a vivir otras cosas diferentes. Acuérdense que en el del ego encontramos culpabilidad. Culpable, encontramos pecado. Tú eres esto. Miedo, miedo. Ataque, juicio y muerte. Miedo a todo. Miedo a que me digan la verdad. Miedo a que me digan tantas cosas. Toda persona que abandona la vida espiritual es simplemente que el ego no quiere cambiar y teme que va a ser transformado. El ser simplemente dice, no quiero, porque donde yo estoy, como me siento, como mi persona que soy, me siento completo. Entonces ahí es cuando buscamos un culpable. Decimos, no, tú no tienes la razón.
Tú no estás de acuerdo. Tú no eres la verdad. Tú no eres eso. Tú vas por mal camino. ¿Por qué? Porque teme que lo cambien. Porque teme ser cambiado. El ego teme ser cambiado y echa atrás. Y por eso es que ustedes emprenden muchas cosas y jamás las terminan. Porque teme ser cambiado. El ego no quiere que lo cambien. El ego quiere seguir como está. El ego no quiere ser cambiado. Y por eso es que hace la gente eso. ¿Por qué una persona no quiere y no escucha? Porque no quiere ser cambiado. Porque piensa que su verdad es absoluta. Y les digo de corazón que el verdadero maestro es siempre un aprendiz. ¿Por qué? ¿Por qué siempre es un aprendiz? Porque entiende que este universo y que todo esto es demasiadamente extenso y que cada experiencia y cada momento no puedo decir yo que lo haya vivido y que ya es eso, porque cada vivencia será diferente. Por eso siempre será un aprendiz y siempre estará pendiente de su crecimiento y de sus cosas. Y no se atemoriza. Por eso es que el ego, escuche muy bien, es de culpabilidad, pecado, miedo, ataque, juicio y por último muerte. No hay nada que hacer. Pero la otra parte, que es el pensamiento del Espíritu de Dios, que es donde deberíamos llegar, es de perdón, es de misericordia, es de servicio, es de paz, es de amor y así sucesivamente. Escuchen muy bien, estos son los únicos dos contenidos que tú puedes elegir. Para ti es una verdad que todo mundo te ataca. Para ti es una verdad que nadie te hable. Para ti es una verdad todo eso. Debes tener cuidado de no escoger el maestro equivocado. Debes escoger el maestro correcto. Si escoges al Espíritu de Dios, entonces la respuesta será totalmente diferente. La respuesta será de paz. La respuesta será de amor. Pero si escoges lo opuesto, pues entonces será de miedo. ¿Y qué es el miedo, como les digo? ¿Qué es miedo? ¿Miedo a qué? Miedo a todo. Y este miedo se enmascara en que tú no tienes la razón, que tú estás equivocado. No me trata bien, me trata mal. Y así sucesivamente. Pero todo esto sucede porque el ego teme ser cambiado. Conozco muchas personas, mira, muchas personas que han estado escuchando estas cosas maravillosas y por cualquier motivo estúpido dicen no, eso no es así. Eso no es así. Y sin embargo siguen sus vidas igual. Habla uno en 20, 30 años y son iguales. No ha pasado nada. Porque el ego le temía precisamente el cambio. Porque el ego está tan mezclado con esa persona que le dio miedo. Que lo iban a cambiar. Que iba a desaparecer. Y es mejor seguir con el ego. Seguir con ese ser que no es divino. Pensando que tiene la razón. A ver la verdad. Y a entender que estamos equivocados. Por eso todo se cura al nivel del origen y no de la causa. Allí es donde tenemos que entender que en el origen es donde tú cambias todo, no en la causa. El ego es una creencia en la mente que proyecta una forma de acuerdo a su idea. El Espíritu de Dios es totalmente diferente. Es la memoria de esa misma mente que hace recordar que tu realidad está en Dios y que siempre está allí, que tu realidad siempre está en Dios. Pero el ego te dice otra cosa. Es una creencia en su mente que proyecta la forma de acuerdo a su manera. Y el espíritu te lleva a otro nivel, te hace recordar que tu realidad está en Dios Padre. Por eso es que la mente es un sistema intelectual, temporal, prestado. Y los seres humanos pueden utilizarla durante una vida material. Y según cómo utilicen esta mente, o cómo la esté utilizando, pues estarán aceptando o rechazando el potencial de la vida eterna. Por eso es que la mente es casi todo lo que poseen ustedes de la realidad universal. No hay más. Pero tristemente está sometido a su voluntad. Y un alma que discierne finalmente lo espiritual y lo divino es lo que muestra el triunfo. Y sale de aquí. Eso es lo que muestra de que tú lograste algo grande. Lo que conduce a la ascensión por el universo
no es tanto que el hombre sea consciente de Dios, sino cómo el hombre anhela a Dios. En este mundo en el que vivimos, en esta experiencia física, todo lo que se percibe aquí en este mundo son formas. La mayoría de la humanidad solo percibe formas, solo formas. No percibe el contenido, incluso ni siquiera percibe el contenido, porque ni siquiera sabe que una persona está actuando desde el ego, solamente ve formas nada más. En este mundo no hay sentimientos espirituales, no hay sentimientos espirituales que provengan de otra dimensión que no sea lo material. Entonces por eso es que estamos precisamente donde estamos. Así pues, la religión no vive y prospera mediante la vista y los sentimientos, sino más bien mediante la fe y la perspicacia, o fe y discernimiento. La religión no consiste en el descubrimiento de nuevos hechos o el hallazgo de una experiencia excepcional, sino más bien en el descubrimiento de nuevos significados espirituales, ojo, contenido, detrás de las formas. Nuevos significados espirituales en los hechos ya bien conocidos por la humanidad. La experiencia religiosa más elevada no depende de unos actos previos guiados por la creencia. ¿Nos damos cuenta? La creencia es producto del ego, no guiados por la creencia, no guiados por la tradición o la autoridad. Ego, ego y más ego. La religión tampoco es el fruto de unos sentimientos sublimes o de unas emociones puramente místicas. Señor, Señor y Señor. No. Es más bien una experiencia profundamente grande y real de comunión espiritual con las influencias espirituales que residen en la mente humana. Mira que no son formas. Y en la medida en que esta experiencia se puede definir en términos psicológicos, consiste simplemente en la experiencia de sentir que la realidad de creer en Dios es la realidad de esa experiencia puramente personal. Es por eso que se conoce como el mundo de lo espiritual, el mundo del contenido, el mundo del discernimiento, el mundo de las formas es diferente. El mundo del sueño es diferente. Este mundo es el mundo de los sueños, pero el mundo que me lleva el espíritu es diferente. Incluso hay sueños religiosos. Claro que sí. Y ahí es donde la mayoría de las personas están atadas, en esos sueños religiosos. Las religiones cada vez más lo que hacen es meter más a la gente en el ego, más supuestamente en cosas que no tienen sentido, pero no despiertan. Y por eso es que el uno discute con el uno, el otro con el otro. El día que tú despiertes, no defenderás a nadie, sino que vivirás la verdad. No la vas a defender siquiera, solamente vas a vivirla. La práctica habitual del ensueño religioso va acompañada de gran peligro. El misticismo puede convertirse en una técnica para eludir la realidad, aunque a veces ha sido un medio de comunión espiritual auténtica, pero ya en este caso no. Ahora, los cortos periodos de retiro del escenario activo de la vida no pueden ser gravemente peligrosos, pero el aislamiento prolongado de la personalidad pues es sumamente peligroso, indeseable. El estado de la conciencia visionaria semejante al trance no debería cultivarse en ninguna circunstancia como experiencia religiosa. Nunca. Y aún las formas son indispensables para un cuerpo físico. No es todo importante en lo espiritual. No lo es. No es todo en lo espiritual. Ni tampoco para su verdadera vida en el espíritu. Y aunque lo material sea indispensable para un cuerpo, no lo es para el espíritu. Sin embargo, lo que realmente nosotros somos es eso que contiene toda esta experiencia física. Es verdad, porque somos el resultado de una experiencia espiritual en un mundo material. Escuchen, somos el resultado de una experiencia espiritual en un mundo material. O mejor, debemos ser, pero no somos lo material.
¿Ven? No somos lo material. Por eso es que la forma es lo mundano, lo físico. Y el contenido sería lo espiritual, lo verdadero, lo que es uno con Dios. El problema, de verdad, de todo esto no es tanto la crucifixión, ni que tampoco de que tú lo perdiste todo tu dinero, o de que te divorciaste, o que falleció un ser querido. El problema no está ni en lo pequeño ni en lo grande. El problema es qué lugar le diste a eso. El problema es si elegiste el maestro correcto para ver esta situación o elegiste el maestro equivocado para ver esa situación. El problema no es que sea el libro equivocado. El problema no es que sea el maestro equivocado. El problema es qué maestro eligió para poder ver esto. Detrás de cada situación hay un contenido importante. Entonces el problema no es que lo perdió todo, no es que murió un ser querido, no es que te divorciaste, no es que te pasó algún problema. No, el problema es qué lugar le diste. Y el problema es si elegiste al maestro correcto para ver esa situación o elegiste al maestro equivocado para ver dicha situación. Me encanta ver a tantas personas que van a mí pidiendo un consejo o comentando una falta de alguien, pero no se dan cuenta que el problema no está en ese alguien, sino que está en ellos mismos. Pero me gusta hablar con estas personas porque todos han pasado por allí y es bueno que lo hagan. Pero algún día cuando despierten te darás cuenta que el problema no era la otra persona, sino que el problema eras tú. Pero eso falta mucho y hay personas que se dan cuenta y otras que jamás se dan cuenta y son los que viven peleando todo el mundo con todo el mundo. No me amó, no me trató bien, no hizo esto, no hizo lo otro. Y entonces terminan una relación y entran a otra, pero pasa lo mismo. Y después entran a otra relación y pasa lo mismo. Y siguen así. Y nunca pasa nada. Porque el problema no es la relación, sino que el problema eres tú. Hay muchas situaciones que nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. No lo podemos cambiar porque algún día tendrá que morir. Después de los 100 años ya uno está más cerca de la muerte que de la vida en un mundo como estos. Esto no lo podemos evitar. Y hay muchas cosas que no podemos evitar. No podemos evitar esas cosas. Y esas cosas no son nunca un problema de la mente absoluta. Son un problema de mi mente. No puede ser nunca un problema algo que la mente absoluta decidió. Y que lo hizo en su divina sabiduría. Pero el problema está en mí. Yo puedo tomar la muerte de un ser querido de más de 120 años como una desgracia. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me lo quitó, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan injusto conmigo? ¿Por qué pasa eso, Señor? Y puedo sufrir toda la vida. O puedo ver con el maestro correcto esa situación y ver que la sabiduría divina no se equivoca, pero que el problema soy yo, que estoy equivocado. El ego cree que Dios se equivoca. ¿Se dan cuenta? Porque el hombre cree que Dios se equivoca. ¿Por qué? Hay una simple verdad en todo esto. ¿Por qué creo que alguien se equivoca? ¿Por qué creo que mi maestro se equivoca? ¿Por qué creo que alguien se equivoca? Hay una simple verdad. Si yo creo que Dios se equivoca, es porque yo estoy separado de Dios. Porque Dios no es parte de tu vida. Porque Dios no es parte tuya. Y si no es una parte tuya, tal vez esté equivocado. O en contra tuya puede estar también. ¿Ahora entienden? Lo mismo sucede con los maestros de Dios. ¿Por qué creen que se equivoca el maestro? Porque tú estás separado de él. Y si no es una parte suya, pues tal vez esté equivocado ese maestro o tal vez esté en contra tuya. ¿Ahora entienden? ¿Por qué le damos órdenes a Dios? ¿Y por qué decimos Señor? ¿Pero por qué? Mi abuelita que ya tenía 135 años murió. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pienso que Él se equivocó? Porque si yo le pregunto ¿por qué pasa esas cosas? Entonces pienso que Él se equivocó. Y eso es porque estoy separado de Dios. Porque no he entendido todo esto. ¿Ahora ustedes entienden más claro este tipo de cosas? Debemos enamorarnos de Dios.
Debemos amarnos unos a otros. Debemos enamorarnos de nuestros maestros. De lo contrario, no pasa nada. ¿Por qué Judas pensaba que Cristo estaba equivocado? Porque no lo amaba. Porque no había amor. Esa es la razón de todo esto. Jesús dijo algo muy lindo. Todos los maestros de Dios están aquí para algo muy importante. Y es precisamente para que nos demos cuenta que estamos en un error. Jesús dijo algo muy bonito. Cualquiera que os escuche, me escucha a mí. Y cualquiera que me escucha a mí, escucha a aquel que me ha enviado. Eso está allí en Mateo 10:40. Y también dijo algo muy importante. El que rechace vuestro mensaje evangélico, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza a aquel que me ha enviado. Hubo otra conversa que estaban precisamente allí en el patio de una casa y había unos niños y había unas personas también que estaban discutiendo con sus propios apóstoles por dónde iban a llegar, cómo iban a quedar, si iban a quedar bien distribuidos, es decir, yo voy a quedar al lado del maestro y el otro al otro y otro, así sucesivamente. O sea, ¿en qué posición pensaban ellos que iban a quedar cuando se estableciera el reino? Y Jesús dijo, en verdad os digo, que a menos que cambiéis de opinión y os parezcáis a este niño, en ese momento acercó un niño pequeño, y os parezcáis a este niño, poco progreso haréis en el reino de los cielos. ¿Qué pasa con un niño? ¿Por qué dijo él que como un niño? A tu niño tú le puedes decir muchas cosas. A tu niño lo puedes insultar, le puedes decir, incluso hasta lo puedes castigar físicamente. Pero el niño está allí, contigo, y está aprendiendo. Y aún así te respeta, te quiere y te ama. Pero si no tienen ese sentir, dijo Jesús, poco progreso haréis en el reino de los cielos. Quien quiera que se humille y se vuelva como este niño pequeño, se convertirá en el más grande en el reino de los cielos. Eso está ahí en Marcos 9:33 al 37. ¿Ven qué interesante? Cualquiera que reciba a un pequeño como este, me recibe a mí. Y aquellos que me reciban, reciben también a aquel que me ha enviado. En cuanto tú comprendas que nada en el nivel de la forma constituye un problema, porque es así, en el nivel de la forma no hay problemas. En el momento que tú comprendas eso, que en el nivel de la forma nada constituye un problema, que nada en el nivel del cuerpo es el problema, entonces podrás ver las circunstancias más trágicas incluso y superar el dolor sin dificultad, porque lo entiendes que está solamente en tu mente, mas no en las formas. Por eso dijo Jesús, ¿qué importa? Si todas las cosas terrenales se arruinan, ¿qué importa? ¿Qué importa si pasa esto, si pasa lo otro? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay problemas aquí en la forma? El ego analiza. El ego está analizando y analizando, dividiendo. El ego está haciendo todo eso. El Espíritu de Dios acepta la sabiduría divina, nada más. El ego está analizando y por tanto analizar se queda sin nada. Todo lo que tiene lugar en este mundo es forma. Vuelvo y digo, forma. Pero ese contenido, ese sentir interno, ese algo que está detrás, está en la mente, está allí. Pero ojo que la mente no es de este mundo. Puede trabajar para cualquiera de los dos lados. Puede trabajar para el mundo si pone el maestro equivocado, o puede trabajar para Dios si está el Espíritu de Dios o uniéndose con ella. Si la mente está equivocada, pues el mundo simplemente es una percepción física normal, común y corriente, como todo mundo la ve, porque esto nace de un error. ¿Ven? Ahora nos damos cuenta que detrás de cada algo hay algo maravilloso, hay algo divino, pero no lo vemos. Cuando una persona está en todo ese tipo de sentir, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, no ha entendido su verdadero valor, no ha entendido lo que hay detrás de cada cosa. Y todo este tipo de cosas se seguirá persistiendo mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio su entorno a la vida que está viviendo. Cuando el pensamiento de separación se sustituya por el verdadero pensamiento divino,
y de verdadera unión, entonces el mundo se verá de una manera totalmente distinta a lo que tú lo estás viendo ahora. ¿Por qué? Porque su fuente desaparecerá al igual que sus efectos. Con la separación, que fue precisamente la rebelión de Lucifer, pero que tú lo estás haciendo a cada momento, la certeza y todo eso nacieron precisamente de esos mecanismos de ilusiones. El mundo que vive, la humanidad, es el efecto de la separación, es decir, de la forma. Y todo es de la forma. Quieres sustituir algo importante y divino con formas. Y todo esto es la creencia en el tiempo. ¿Por qué es tan importante el tiempo y el espacio para el ego? Porque con el tiempo tú terminas doblegando a otros para que sean igual que tú. Y como recompensa les da espacio. Les da un espacio. Es decir, a ti te daré. Mira, eso fue lo que hizo Lucifer. Lucifer se demoró tanto tiempo convenciendo a Satanás y le ofreció como recompensa darle cierta porción del universo. Los príncipes también fueron convencidos con el tiempo, pero les dieron espacio, les dijeron te daré este mundo. Y eso es lo que pasa, eso es lo que da el ego, esa es la recompensa del ego. El mundo en que viven los seres humanos de hoy día no fue creado por Dios. Es el mundo de la percepción de una mente separada de Dios. Esto que estamos viendo y que estamos viviendo es el efecto precisamente de mis propios pensamientos equivocados. Es muy claro, y es claro absolutamente, que tú no eres la figura en el sueño, porque ya lo dijimos. No eres lo que ves, ¿verdad? No eres el cuerpo. No formas parte del mundo, que de alguna manera es un sueño. Entonces, ¿qué eres tú? Pues como les decía, eres el soñador, eres eso realmente. Si tú entiendes este secreto, que tú eres el que está soñando, el soñador de todo esto, del mundo de los sueños, entonces eso te va a llevar del cuerpo a la mente y de la mente al espíritu. ¿Ven? Pero tienes que entender eso, pero no se ha entendido. El ego nos lleva de la mente al cuerpo y luego se cae este velo frente a nosotros cuando morimos. ¡Qué terrible! Entonces simplemente perdemos conciencia de una mente que era nuestra única herramienta para evaluar y para levantar el vuelo hacia la eternidad. Eso era lo único que teníamos, pero lo perdimos. Por eso la mente material es el ámbito en el que viven las personalidades humanas. Son conscientes de sí mismas, toman sus decisiones, escogen o abandonan a Dios, se eternizan o se destruyen a sí mismas. Entonces es claro que el mundo que ves es la imagen externa de una condición interna. El mundo que ves es lo que tú has formado, pero no es la verdad. Tú te estás viendo allí, pero no estás viendo nada más. Por eso en tu sueño, tú te ves en el sueño, pero no eres eso, eres el soñador. Y así es esto. Tú te ves, porque tú no ves el mundo, te ves a ti en el mundo, que es diferente. Y por eso todo te puede hacer daño, porque estás defendiendo algo que no existe realmente. La creencia en el cuerpo es el equivalente del estado inconsciente. Estas mentes vinculadas a lo material no pueden sobrevivir a la muerte física. Bueno, eso lo hemos leído también, y eso ya lo sabemos. La evolución orgánica es un hecho. Vamos a leer esta cita. La evolución orgánica es un hecho, es verdad. La evolución intelectual o progresiva es una verdad que vuelve coherente los fenómenos, de otra manera contradictorios de los logros siempre ascendentes de la evolución. Mira que esto es incoherente. Cuanto más progresa un científico en la ciencia que ha escogido, más abandona las teorías de los hechos materialistas a favor de la verdad cósmica del dominio de la mente suprema. El materialismo degrada la vida humana. El Evangelio de Jesús realza enormemente a todos los mortales y los eleva de manera celestial. Hay que imaginar que la existencia mortal consiste en la experiencia misteriosa y fascinante de llevar a cabo la realidad del encuentro entre el humano que tiende su mano hacia arriba
y la divinidad que tiende su mano salvadora hacia abajo. Una vez más, el ego nos lleva de la mente al cuerpo y al mundo, y hace que olvidemos la mente, que es nuestra única realidad y nuestra única esperanza. Hermanos, todo el objetivo de todas estas conferencias es simplemente que ustedes entiendan que están equivocados y puedan elegir de nuevo, que entiendan que están guiados por el maestro equivocado y que deben elegir el maestro correcto. Están guiados por el ego y deben elegir el Espíritu de Dios. Cuando eso sucede, entonces todos los maestros de Dios empiezan a cobrar vida en sus vidas, porque ya ustedes no protegen a nadie, sino que siguen la verdad. Y ahí es donde se dan cuenta lo importante que es todo esto, y no aquella cantidad de sermones que dan en iglesias que no te llevan a nada y que te hacen cada vez más y más egoísta. Esto es un despertar, y ese es mi trabajo, que ustedes despierten para que podamos empezar de verdad. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber permanecido hasta el final. Les habló este servidor José, en nombre de la Fundación Gobierno de Dios y en nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo y mismo Jesucristo. Que el Padre Creador te siga bendiciendo por siempre. Muchísimas gracias. Porque soy